Tardes. Mi nombre es Silvia Luna Maldonado, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy presentaré mi exposición sobre el sistema fiscal y tributario en México, correspondiente a la asignatura de Derecho Fiscal. ¿Ok? Muy bien. En México, el Estado requiere de recursos económicos para cumplir sus funciones y garantizar servicios públicos como educación, salud, seguridad e infraestructura. Estos recursos provienen principalmente de las contribuciones que pagamos las personas físicas y morales en el marco de lo que conocemos como derecho fiscal o tributario. A lo largo de esta exposición abordaré de manera integral las 4 unidades que conforman la asignatura: la teoría de la tributación, la relación jurídico-tributaria, el fomento tributario y las facultades de comprobación. Mostraré cómo estos temas se relacionan entre sí para conformar un sistema jurídico coherente, orientado a la justicia fiscal. ¿Ok? El objetivo de esta exposición es explicar de manera crítica el marco jurídico y las instituciones que rigen la potestad y la obligación tributaria en México. Con ello busco identificar soluciones jurídicas eficientes y reflexionar sobre la pertinencia de la justicia fiscal en el ejercicio profesional. ¿Ok? Muy bien. Iniciamos con la unidad 1, teoría de la tributación. El derecho fiscal es el conjunto de normas que regulan el establecimiento de los tributos, así como las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares derivadas de su cumplimiento. Autores como Garza y Lobato coinciden en que, para el caso de México, es correcto hablar de un derecho fiscal y no únicamente de un derecho tributario, pues las disposiciones no solo regulan impuestos, sino también otros ingresos del Estado. La potestad tributaria es la facultad que la Constitución otorga al Estado a través del Poder Legislativo para crear, modificar o suprimir contribución. Esta facultad emana de la Constitución, se ejerce por el Congreso de la Unión y, conforme al artículo 73, fracción 7, tiene como fin cubrir el gasto público de manera proporcional y equitativa. Ajá. Muy bien. El tributo o contribución es una prestación obligatoria, generalmente en dinero, que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria. El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 1 que las personas físicas o morales están obligadas a contribuir al gasto público conforme a lo dispuesto en las leyes fiscales. Ujú. Todo tributo cuenta con elementos cualitativos y cuantitativos. Entre los cualitativos destacan el hecho imponible, el objeto del tributo y los sujetos pasivo, activo y pasivo. Ajá. Entre los cuantitativos se encuentran la base gravable, la tasa o tarifa y la cuota tributaria, elementos que en conjunto permiten determinar el monto exacto a pagar. El Código Fiscal de la Federación clasifica las contribuciones en impuestos, aprobaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. A estas clasificaciones se suman los aprovechamientos y los productos que son ingresos de derecho público y privado, así como los accesorios de las contribuciones como recargos y multas. Uh-huh. El sistema tributario mexicano se rige por los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y el destino al gasto público, previstos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución. Esto significa que no puede existir contribución sin una ley que la establezca y que cada contribuyente debe aportar de acuerdo con su capacidad económica. Uh-huh. Muy bien. Avanzamos a la unidad número 2, la relación jurídico-tributaria, la cual surge cuando se actualiza el hecho imponible previsto en la ley, dando origen a derechos y obligaciones tanto para el Estado como para el contribuyente. Ajá. En esta relación intervienen dos sujetos, el sujeto activo, representado por el Estado, y el sujeto pasivo, representado por el contribuyente. Uh-huh.
El sujeto activo es el Estado en sus tres órdenes de gobierno, así como organismos autónomos como el SAT, el IMSS o el Infonavit, facultados para recaudar y exigir contribuciones. Su obligación principal es la percepción de ingresos y la determinación de créditos fiscales siempre dentro del marco que le otorga la ley. La Constitución distribuye la potestad tributaria entre la Federación, los estados y la Ciudad de México y los municipios. Solo la Federación y las entidades federativas cuentan con plena potestad tributaria, mientras que los municipios administran su hacienda, principalmente a través de derechos de agua y del impuesto predial. Ajá. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona física o moral que realiza el hecho imponible y que por disposición legal está obligada a pagar una contribución. Este sujeto debe cumplir tanto obligaciones sustantivas como el pago de impuestos, como obligaciones formales, como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Para ser contribuyente, basta con tener capacidad de goce, sin que se exija la capacidad de ejercicio propia del derecho privado. El domicilio fiscal, regulado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, es el lugar donde se ubica el principal asiento de los negocios y sirve para efectos de notificaciones y de competencia de la autoridad. Además del contribuyente directo, la ley reconoce a los responsables solidarios. Sin haber realizado el hecho generador, están obligados a responder por el pago de contribuciones. Ajá. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación menciona, entre otros, a los retenedores, los liquidadores y los directores o administradores de sociedades. Ajá. Estamos pasando en este momento a la unidad número 3, que es la definición de fomento tributario. El fomento tributario es el ejercicio deliberado de la potestad tributaria del Estado, del Estado, que, apartándose del fin recaudatorio inmediato, utiliza el sistema fiscal como herramienta de desarrollo económico y social. A través de él, el Estado otorga un trato fiscal preferencial mediante la reducción de dispensa o diferimiento de la carga tributaria. Los principales instrumentos de fomento tributario en México son disminución de tasas y tarifas impositivas, los estímulos fiscales o subsidios, las exenciones y las condonaciones. Aunque tienen naturaleza jurídica distinta, todos comparten la finalidad de aliviar la carga económica del contribuyente para incentivar el desarrollo de sectores estratégicos. Este instrumento consiste en reducir el porcentaje aplicado a los ingresos, propiedades o consumo con el fin de aumentar la renta disponible de las empresas y fomentar la inversión. Un ejemplo muy claro es la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta para empresas que inviertan en innovación tecnológica, pasando de una tasa general del 30% a una preferencial del 20%. Los estímulos fiscales son beneficios que se acreditan contra el impuesto a pagar, mientras que los subsidios son ayudas económicas directas otorgadas por el Estado. Ambos buscan incentivar actividades de interés general, como la inversión en tecnología, la generación de empleo o el desarrollo del campo mexicano. Las exenciones tributarias. La exención es una figura jurídica que elimina de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones imponibles por razones de seguridad, conveniencia o política económica. Un ejemplo es la exención del impuesto sobre la renta en la venta de casa-habitación siempre que no se supere el límite establecido en la ley. La condonación consiste
en perdonar total o parcialmente la obligación tributaria a favor de contribuyentes que, por causas como por fuerza mayor o catástrofes naturales, no pueden cumplir con el pago. Ajá. Se encuentran previstas en los artículos 39 y 74 del Código Fiscal de la Federación y también procede la reducción de multas fiscales. Ajá. Muy bien, en este momento estamos pasando a la unidad número 4. Ajá. Consultas de la autoridad fiscal, ¿ok? Ahora, los contribuyentes tienen derecho a formular consultas ante la autoridad fiscal sobre situaciones reales y concretas. Con fundamento en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad debe responder en un plazo de 3 meses, garantizando así la certeza jurídica del sujeto pasivo. Ujú. La revisión del gabinete es una facultad de fiscalización prevista en el artículo 42, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, mediante la cual la autoridad solicita documentos e informes sin necesidad de acudir al domicilio del contribuyente. El procedimiento inicia con un oficio de requerimiento y concluye con la determinación de contribuciones omitidas, en caso de encontrarse irregularidades. Ajá. La visita domiciliaria es la principal facultad de comprobación y constituye un acto de molestia excepcional, por así decirlo, a la inviolabilidad del domicilio, fundamentado en el artículo 16 del Constitucional. Para ser válida, debe constar en una orden escrita, fundada y motivada a respetar los requisitos que señalan los artículos 34 y 43 del Código Fiscal de la Federación. Durante la visita domiciliaria se levantan actas circunstanciadas donde se documentan los hechos y omisiones observados por los visitadores conforme al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Entre el acta final y la última acta parcial deben transcurrir al menos 20 días. 20 días, plazo en el que el contribuyente puede desvirtuar los hechos y corregir su situación fiscal. El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación establece que la visita domiciliaria debe concluir en un plazo máximo de 6 meses, ampliable hasta en 2 ocasiones. Ajá. Si la autoridad no concluye dentro de dichos plazos la visita y sus actuaciones quedan sin efectos, protegiendo así la seguridad jurídica del contribuyente. Ajá. Cuando la autoridad detecta omisiones, emite una resolución que determina el crédito fiscal integrado por el impuesto omitido, ¿ok? Actualizaciones, recargos y, en su caso, multas. El contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar o interponer los medios de defensa que la ley le concede, como el recurso de renovación o el juicio contencioso administrativo. Como hemos visto, las 4 unidades se encuentran estrechamente relacionadas. Ajá. La potestad y la obligación tributaria dan origen a la relación jurídico-tributaria. Esta, a su vez, es matizada por los mecanismos de fomento tributario y, finalmente, todo el sistema se sostiene mediante las facultades de comprobación que garantizan su cumplimiento. Este engranaje jurídico busca equilibrar la recaudación necesaria para el Estado con la justicia y la capacidad económica de los contribuyentes. Pues bien, desde mi perspectiva profesional, comprender este marco jurídico es fundamental para el ejercicio del derecho, pues permite asesorar de manera adecuada tanto a contribuyentes como a autoridades. Ajá. La justicia fiscal solo se alcanza cuando la potestad tributaria del Estado y los derechos de contribuyentes se ejercen dentro de los límites que marca la legalidad. ¿Ok? Con esto concluyo mi exposición sobre el sistema fiscal y tributario en México.
esperando haber transmitido con claridad la relación entre la teoría de la tributación, la relación jurídico-tributaria, el fomento tributario y las facultades de comprobación. Agradezco mucho su atención.